Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la segunda sesión del tercer módulo del Diplomado de Derecho Aduanero, con el tema Transporte Internacional y Seguros, que será desarrollado por la distinguida doctora Fiorella Bustamante, quien es asociada al estudio Rodrigo Elías y Medrano, integrante del área de seguros marítimos y aviación. Es abogada por la Universidad Católica de San Pablo, cuenta con una especialización en Derecho Marítimo por la Universidad de Piura. Su práctica profesional comprende la asesoría integral en materias relacionadas con el transporte internacional de mercaderías, también atención de siniestros derivados de daños a la carga, así como el análisis y gestión de acciones de recupero contra terceros responsables. Cuenta con una amplia experiencia en procesos de mediación y conciliación, así como en litigios marítimos y de seguros. También asesora a clientes en aspectos regulatorios y procedimientos administrativos, seguidos ante las autoridades marítimas. Bien, queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y la doctora responderá como mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias. Bueno, primero buenas noches a todos los participantes y los que están escuchando por vía Zoom o vía transmisión la ponencia. Gracias a B-Lawyer por la invitación. Entiendo que este es un grupo de ponencias en el Diplomado de Derecho Aduanero. Yo no, hoy día no les voy a hablar de Derecho Aduanero, mi práctica es más en seguros, así que hoy día vamos a hablar un poco de lo que es transporte internacional y los seguros que van acondicionados a este. Sé que vienen de otra ponencia, así que voy a tratar de no hacerla tan pesada porque sé que es tarde. Así que bueno, voy a proyectar. Bueno, pero me confirman si la ven. ¿Pueden ver la pantalla? Y se ve, doctora. Ya, no quiero quitarlo. Ay, no sé cómo quitar esto, ya. Bueno, a mí me ha tocado la ponencia de transportes internacional y seguros. Yo sé que ya tuvieron anteriormente una ponencia sobre el contrato de compra-venta internacional. Solo quiero refrescar pequeños conceptos para que podamos continuar con esta ponencia. El contrato de compra-venta internacional, como todo contrato de compra-venta, es un acuerdo entre un comprador y un vendedor. En este caso, les podemos llamar al vendedor exportador y al comprador importador, con la diferencia que se encuentran domiciliados en países distintos, en jurisdicciones distintas, por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien a cambio de una contraprestación que debe dar el comprador. Las partes del contrato de un contrato de compra-venta internacional son básicamente dos, como le expliqué, vendedor, comprador, exportador, importador, pero pueden intervenir otros tipos de partes, que son agentes, los intermediarios, transportistas. En agentes pueden ser agentes de carga, agentes logísticos, agentes marítimos, todo tipo de intermediarios, transportistas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son las principales cláusulas que tienen los contratos de compra-venta internacional? Básicamente, a nivel general, descripción de las mercaderías, precio y las condiciones del pago, el transporte que se va a utilizar, las condiciones de entrega, las cláusulas de resolución de controversia y jurisdicción y ley aplicable. ¿Por qué es importante que esta última esté definida? Porque como el contrato de compra-venta internacional es un contrato, es un acuerdo entre partes domiciliadas en diferente país, es importante que las partes acuerdan cuál va a ser la jurisdicción y ley aplicable en caso exista algún tipo de controversia. Como ya también lo han visto en una ponencia anterior, los Incoterms son estos términos internacionales de comercio que son usados contractualmente, universalmente aceptados por todos aquellos países que se dedican al comercio y
que permiten o que han permitido con facilidad el intercambio de mercancías internacionalmente. Lo toco porque los Incoterms son códigos, pero que nos van a definir desde dónde se transfiere el riesgo y la propiedad. Definen el lugar donde el vendedor debe cumplir la obligación de entregar las mercancías, la modalidad de entrega de las mercancías, el momento en el que se transfiere, los riesgos relacionados a la carga y la forma en que las partes han distribuido los costos. Yo sé que esta parte ya lo han revisado anteriormente, pero es importante que determinemos que para el transporte internacional de mercaderías, lo que van a regir en su mayoría es los Incoterms y el Incoterm también es el que nos puede eh, obligar o disponer cuando contratar un seguro. Los Incoterms, para términos generales, se dividen en dos grupos, en los multimodales que se pueden utilizar para cualquier tipo de transporte y en un segundo grupo que es los marítimos, los que están destinados a la utilización del transporte interoceánico por mar o por vías navegables interiores y que solamente son 4 en este caso. Ahora, yo voy a centrarme más debido a que mi especialidad es seguros marítimos y además que el 80% del comercio internacional en mercaderías se transporta por vía marítima. 80-85 es debatible, pero en resumen es que la mayor parte del transporte internacional de mercaderías se da por mar. Entonces vamos a centrarnos en compraventas marítimas. La venta marítima es la venta comercial de mercancías que son enviadas del vendedor al cliente por mar. Son ventas en las cuales entra en consideración el transporte marítimo efectuado con la mercadería vendida. Eso nos dice George Ripper. Las compraventas marítimas son las que nacen de un contrato de compraventa internacional, como les comentaba, y es necesario que el transporte se realice por vía marítima, configurándose la necesidad a la vez de realizar un contrato de transporte marítimo con, y todos los contratos que conllevan el transporte de todo el tipo de mercadería de carga o como ya vamos a ver de los contenedores. A nivel amplio y general, en los contratos de seguros marítimos vamos a encontrar dos tipos de contratos básicos. Acá no quiero entrar a detalle, pero sí para que tengan un concepto. El primero es el contrato de transporte bajo el conocimiento de embarque. El contrato de transporte, bajo el conocimiento de embarque es previamente el documento que te emiten como una guía de remisión, es un documento que te emite que va a constituir el contrato. Es aquel el que va a determinar las condiciones mediante las cuales se va a llevar el transporte marítimo. Este tipo de contratos lo que genera es una obligación de resultado, donde se contrata que alguien lleve la mercadería y que se le entregue en los lugares señalados o en el puerto de destino indicado. Así, el conocimiento de embarque o Bill of Lading, BL, tiene tres funciones en el mundo marítimo. Uno, que es como prueba de contrato marítimo, que es lo que estamos explicando, donde documenta y prueba la existencia y las condiciones de un contrato de transporte marítimo de las mercancías. ¿Por qué? Porque ahí te describe qué tipo de mercancías se está transportando, dónde son, cuál es el puerto de carga, cuál es el puerto de descarga, cuáles son las condiciones de entrega, cuáles son las responsabilidades, qué contenedor es, etcétera. Como recibo de entrega de las mercaderías, el Bill of Lading sirve de prueba de que las mercaderías han sido recibidas por el transportista para su transporte en el buque respectivo, en el buque que está indicado en el Bill of Lading. Y como título valor o de crédito, ¿por qué? Porque es un título valor y facilita las ventas marítimas. Porque es un instrumento, es un documento que es un instrumento de tráfico mercantil transmisible, lo que permite que el titular pueda reclamar la entrega de las mercancías en el puerto de destino. Este es un bill of lading o un conocimiento de embarque para que se vayan familiarizando cuando puedan ver más o menos uno. Lo emite normalmente una línea naviera. En esta parte superior derecha normalmente se coloca el número de bill of lading. En esta parte se describe a las partes contratantes de la mercadería del contrato internacional de compra-venta de mercaderías. En esta sección es donde se va a indicar el nombre de la nave y el número de viaje. En la sección 4
vamos a encontrar el puerto de origen, de dónde sale la mercadería, y el puerto de destino, dónde debe ser entregada. Acá abajo, en esta sección, vamos a encontrar la descripción de la mercadería, incluido el contenedor donde está siendo estibado y finalmente al final la fecha y lugar de emisión y la firma de quien ha emitido el BL. ¿Para qué? Para que sepan, esto así funciona. ¿Sí? Esto es un BL y es como lo pueden leer. El otro tipo de contrato que tenemos a nivel general, macro, es el contrato de fletamento. El contrato de fletamento se puede dividir en tres grandes características o tres grandes tipos de contrato de fletamento. Por viaje, por tiempo y a casco desnudo. Por viaje o el Voyage Charter nos indica o comprende que el buque se va a alquilar por un viaje específico o una serie de viajes entre puertos designados y el armador sigue siendo responsable de toda la operación. En cambio, en el fletamento por tiempo, en el time charter, lo que el buque es el que se alquila, pero por un periodo determinado, y a diferencia del anterior, el fletador va a tener el control operativo del buque. Y por último, a casco desnudo es aquel donde se alquila, se cede el uso del buque al fletador, pero sin dotación, por eso se le llama desnudo, a cambio de una renta o alquiler. Es decir, ¿por qué sin dotación? Porque es quien va a obtener el alquiler del buque, quien debe contratar a la tripulación, al capitán, etcétera, dotarlo de tripulación. Normativa. Acá me detengo y ¿por qué la parte de la normativa? Porque como ya vieron anteriormente, el contrato de compra-venta internacional de mercaderías se rige, si bien por norma nacional, básicamente por norma internacional. ¿Por qué? Porque involucra una serie de jurisdicciones, porque como bien señalamos, el concepto es un acuerdo de una persona, un comprador y un vendedor en países distintos, en jurisdicciones distintas. Es decir, la carga, la mercadería se va a transportar por diferentes jurisdicciones, por lo que resulta importante determinar las normas que serían aplicadas. En el Perú encontramos básicamente el Código de Comercio peruano, que tiene una sección que se rige justamente al transporte, el Convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, y acá para los seguros marítimos dos importantes, que es el Convenio de la Haya de 1924, que es el Convenio Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque, y el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de Hamburgo. El Perú suscribió el Convenio de la Haya hasta el año 2021-22. Y en el 2022 se suscribió el convenio de Hamburgo, por lo que desde a partir de mayo de 2022 en el Perú está vigente el convenio de Hamburgo y ya no el convenio de La Haya. Y finalmente, para temas de seguros marítimos, en el Perú nos podemos regir por la ley del contrato de seguros. Transporte internacional de mercaderías, que es básicamente lo que me han pedido explicar. Aquí les tengo un video que quiero proyectar. A ver si esto me deja para que puedan entender en palabras no tan técnicas. Vamos a ver si se puede proyectar. Hola, bienvenidos al video Seguro de Transporte de Mercancías parte 1, delegas y expertos en seguros. Una vez más, queremos que estés informado, por lo que te presentamos las generalidades. Recuerda que cada aseguradora es diferente, así como las necesidades de cada cliente. Comencemos con el objetivo de esta póliza. Dar cobertura a diferentes riesgos durante el tránsito o traslado de la mercancía que el cliente compra, vende o mueve entre sus sucursales. Es muy importante resaltar que la mercancía solo estará cubierta mientras se encuentre en movimiento, nunca mientras esté en bodega, sea tuya o del transportista. Si lo necesitas, la cobertura se puede ampliar a embarques de maquinaria, mobiliario u otros bienes relacionados al giro del negocio asegurado. Tal como en otros seguros, hay diferentes tipos de póliza. El sobreestimado no Es una introducción sobre las los condiciones seguros. más alta que una póliza anual. Existe un límite máximo por embarque, que es la cantidad máxima que viajará en un medio de conducción, ya sea camión, tren, buque o avión.
Sus características son: se requiere reportar el importe máximo que puede enviarse en un solo embarque. En caso que se tengan embarques que rebasen este monto, el asegurado debe dar aviso a la aseguradora 72 horas antes de este. Puede haber límites diferentes dependiendo del medio de conducción, si es terrestre y o aéreo, etc. En embarques marítimos es muy importante antes revisar si hay cúmulos de varios embarques terrestres que se van en el mismo buque. Hablemos sobre los medios de transporte. Puede ser camión, ya sea propio o servicio público federal o de reparto local dentro de la ciudad, ferrocarril, avión, buque, también mensajería especializada, identificable cuando se da número de guía en lugar de cartaporte, por ejemplo FedEx, DHL, Flecha Amarilla, etc. Es muy importante especificar la cobertura y poner un sublímite. De no hacerlo, no habrá cobertura. Sugerimos revisar con su proveedor cómo está registrado para prestar servicios. Algo importante a considerar en este tipo de póliza son los contenedores u otros, que son las cajas que contienen la mercancía. Se requiere revisar la obligación impuesta en el contrato del proveedor de servicios, ya que algunos piden que el asegurado tenga una cobertura de seguro. Se puede negociar su cobertura con la aseguradora. ¿Y cuánto me indemnizarán en caso de siniestro? Veamos el valor para el seguro. Usualmente las aseguradoras emiten la póliza para indemnizar a precio de costo más gastos de traslado. Es posible negociar para obtener un precio neto de venta. Consúltalos para conocer las variables. Otro factor son los traslados entre filiales, tiendas y bodegas a costo de producción y o adquisición, más gastos inherentes a su transporte, tales como fletes, acarreos y adicionalmente, si los hubiera, gastos por concepto de impuestos de exportación, importación y o gastos aduanales. A continuación, baratería del capitán o de la tripulación. Aplica en embarques marítimos. Vende la mercancía sin consentimiento del asegurado. Barredura. La ola se lleva consigo el contenedor y su mercancía que viajan sobre la cubierta del buque. En las aéreas son las siguientes, que a su vez también son coberturas para la vía marítima. La estancia en recintos fiscales y o aduanales. Estancia de la mercancía en ese lugar mientras se hacen los trámites de importación o exportación. Consúltenos sobre las particularidades de cada aseguradora. También está cubierta la guerra tanto a flote como aérea. Para los terrestres son rapiña, hurto o saqueo a consecuencia de un riesgo ordinario de tránsito. Por ejemplo, el camión se dañó y en el lugar la gente aprovecha para robarse los bienes. Robo total y o parcial sin violencia, extravío en vehículos de propiedad de terceros. Cobertura especial que debemos negociar si la quieres en tu póliza. En cuanto a la cobertura para bienes usados, devoluciones o continuación de viaje, si un embarque está en continuación de viaje, es decir, que no fue asegurado desde su origen y viaja por responsabilidad de quien vendió hasta el puerto, y si los bienes a embarcar son usados, y o si los bienes son devueltos, dependerá del Incoterm facturado, el cual marca la responsabilidad hasta el lugar en el que se entrega la mercancía. Entonces, la póliza no otorgará todas las coberturas, solo cubrirá los riesgos ordinarios de tránsito y el robo total. Consúltenos para mayor información. Ya, bueno, ahí tiene una breve explicación de lo que vamos a entrar a conversar para que sea más didáctico. A ver, tipos de transporte. Como ya vieron el video, tenemos 4 tipos de transportes: el terrestre o ferroviario, el aéreo y el marítimo. El primero que están juntos es el terrestre por vías férreas, que es por el cual el transporte de carga se realiza por carretera o por ferrocarril. Es un método utilizado para el transporte de mercaderías dentro de una misma región geográfica o entre países donde hay carreteras o ferrocarril, y es flexible y permite la entrega de puerta a puerta. En el caso del transporte aéreo, es el transporte de carga que se realiza mediante el uso de una aeronave. Es un método más rápido del transporte internacional. Es ideal para mercancías perecibles de alto valor o urgentes que tienen que llegar porque el tiempo es menor y tiene capacidad limitada para grandes volúmenes de carga. Y finalmente tenemos el transporte marítimo. Es el transporte de carga por buque. Es el método más utilizado para el transporte de mercaderías a largas distancias a nivel internacional. Como les mencioné, casi el 80% de las mercaderías se mueven por medios marítimos, se transportan por vía marítima. Permite transportar grandes volúmenes de carga a costos relativamente bajos y se utiliza para el transporte de mercaderías a granel
contenedores, como vimos en el video, vehículos, hidrocarburos y carga en general. ¿Sí? Y tenemos un cuarto, por decirlo, que es el transporte multimodal. El transporte multimodal es que combinas dos o más tipos de transporte para un solo viaje mediante el uso de transbordo. ¿Por qué hace este transporte multimodal? Porque aprovechas las ventajas de cada tipo de transporte, minimizas las limitaciones y ofreces flexibilidad, eficiencia y reducción de los costos. Te vales de otros tipos de transporte para o que la carga llegue más rápido o que esté mejor transportada. Ahora, el contrato de seguro. Acá cuando hablamos de seguro, como ya vieron en el video y como les sigo comentando, el transporte internacional de mercaderías viene sujeto a la contratación de un seguro. Entonces, vamos a primero entender qué es el contrato de seguro a nivel macro. ¿Qué es el contrato de seguro? De acuerdo a la ley de contrato de seguros peruana, te dice que el contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga mediante un cobro de una prima y para el caso que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. El contrato de seguro cubre cualquier riesgo siempre que al tiempo de su celebración exista un interés asegurable actual o contingente. El contrato de seguro puede ser visto desde dos perspectivas. Tenemos una económica, una jurídica. La económica, ¿cuál es la perspectiva o cuál es la función económica del seguro? Te dice que contribuye a la redistribución del riesgo al compartir las pérdidas entre un gran número de asegurados. ¿Y cuál es la función jurídica del seguro? Te dice por qué. Establece las condiciones, derechos y obligaciones para la compañía de seguros como para el asegurado, lo que proporciona seguridad jurídica para ambas partes. Siendo así que el fin común de ambas funciones o ambas perspectivas es reducción de un riesgo. El contrato de seguro tiene como función principal cubrir un riesgo estipulado en el contrato, por el cual la compañía de seguros se compromete a indemnizar al asegurado frente a un suceso que le puede causar un perjuicio a este a cambio de un pago de una prima que es pagado por el asegurado a la compañía de seguros. Sí funciona, digamos, el ciclo. ¿Cuáles son las características del contrato de seguros? Primero, está regulado. Se encuentra regulado por la Ley de Contrato de Seguros y por la Ley General del Sistema Financiero del Sistema de Seguros. Segundo, es bilateral, porque genera derechos y obligaciones para ambas partes, para la compañía de seguros y el asegurado. Es oneroso porque el asegurado paga una prima a cambio que la compañía de seguros le cubre un riesgo. Es un contrato principal porque no se encuentra subordinado a ningún otro contrato y es condicional porque la obligación de indemnizar se encuentra sometida a una condición suspensiva, a que suceda un suceso cubierto por la póliza o por el contrato de seguros. ¿Cuáles son las partes del contrato de seguros? Primero, la compañía de seguros, que es la empresa de seguros que se encuentra autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y de ahí tenemos el contratante. ¿Quién es el contratante? Es la persona que firma el contrato de seguros. El contratante puede ser a su vez el asegurado. El asegurado es la persona a quienes su vida, salud, bienes se están asegurando. Muchas veces son la misma persona, pero pueden ser personas distintas. Puede ser el contratante y un asegurado. Y tenemos un tercero, que es el beneficiario. El beneficiario es la persona que ha sido designada en la póliza por el asegurado o el contratante para recibir la indemnización. Entonces, esta es básicamente la figura de las partes del contrato de seguros. ¿Cuáles son los elementos esenciales que hay que tener claro para entender cómo funciona un seguro? Son tres, básicamente. Interés asegurable. El interés asegurable es la relación jurídica y equitativa entre el asegurado y un bien determinado. O sea, básicamente la relación que tienes con lo que está asegurado. El riesgo asegurable, te dice, es el propósito del contrato de seguros. ¿Por qué? Porque su propósito es cubrir la posible existencia de un riesgo que pueda perjudicar de alguna manera al asegurado. Y la prima es la contraprestación que paga el asegurado a la compañía de seguros y que genera la obligación de que la compañía de seguros cubra un riesgo y pague la indemnización. Las pólizas de seguros, es decir, contrato de seguros. Las pólizas de seguros te dice que es el conjunto de documentos en los que se describen las condiciones del contrato de seguros. Esa es la definición de póliza.
y está compuesto por condiciones generales, condiciones particulares y condiciones especiales, preliminarmente. Después entraremos a nexos o endosos. Las condiciones generales de una póliza, y lo tienen que tener claro, son aquellas cláusulas establecidas por la compañía de seguros para cada tipo de seguro que son iguales para todos los contratantes. Son como condiciones generales de contratación, ¿ok? Las condiciones particulares contienen una información específica sobre el contratante y el riesgo asegurado, identifican las partes, la designación del asegurado y el beneficiario, descripción de la materia asegurada, la suma asegurada, el alcance de la cobertura, el monto, etc. Todo lo que es específico es particular. Y las condiciones especiales son disposiciones adicionales que pueden ampliar, reducir, aclarar y modificar el contenido o efectos de las condiciones generales y de las particulares. Los anexos son declaraciones, cualquier tipo de anexos que vaya en la póliza, y los endosos son las modificaciones o nuevas declaraciones del contratante efectuadas luego de la emisión de la póliza, que se agregan. Ahora, entramos al seguro de transporte, ahora que ya hemos definido por concepto qué es el contrato de transporte, qué es el contrato de compra-venta internacional de mercaderías, entramos al seguro de transporte. ¿Qué es el seguro de transporte? El seguro de transporte es la rama de seguros que cubre o ampara los riesgos de pérdida o daño de la mercadería durante el transporte de bien o bienes. Es aquel que protege la mercadería que transporta un negocio durante todo el trayecto del envío de bienes, ya sea por tránsito marítimo, tránsito aéreo, tránsito terrestre o estadía en aduanas. Puede ser contratado por personas naturales, por empresas comerciales, industriales, de servicios, por operadores logísticos, por operadores de carga, agentes de carga y en general todo tipo de negocios que requieran asegurar el traslado de la mercadería durante el curso ordinario de importación y exportación de manera local al interior del país. Como vemos, es básicamente todo lo que cubre el transporte internacional de mercadería. ¿Cuál es el beneficio? El seguro se hará cargo de cubrir las pérdidas y o los daños directos que sufran los bienes y mercaderías durante su transporte, desde que inicia, desde el puerto y hacia los puertos internacionales o almacenes de proveedores o de asegurados o depósitos. Muchas veces van a encontrar que el seguro te cubre hasta el almacén de asegurado, hasta el depósito del asegurado o hasta el puerto de destino, y que a su vez vayan a ser consecuencia de un riesgo cuya inmediata o dominante se encuentra incluido en esta póliza. Es un riesgo cubierto. Los riesgos cubiertos por este seguro se inician en el origen o despacho de la mercadería, desde el momento que la carga es estibada o acondicionada en la nave o en el vehículo que lo transporta y continúa el curso ordinario del envío del transporte y finaliza finalmente con la entrega. Todo eso cubre el seguro. ¿Cuáles son los tipos de seguros de transporte? Tenemos seguros por transporte terrestre, por transporte marítimo y por transporte aéreo. El seguro de transporte terrestre te va a cubrir a nivel general la pérdida total o parcial de la mercadería y bienes transportados por choque, volcadura, desbarrancamiento, incendio en el medio de transporte, robo. Por transporte marítimo, el seguro te cubre pérdida total o parcial de la mercadería y bienes transportados por hundimiento, naufragio, varadura, choque, incendio, avería gruesa y riesgos de guerra y vuelo. Y el aéreo te va a cubrir la pérdida total o parcial de la mercadería y bienes transportados por choque, incendio, caída, desaparición del avión y puede incluirse guerras y huelgas. Ay, perdón. Los tipos de transporte a nivel de seguros. ¿Cuáles son? Acá quiero especificar cuáles son los transportes que las compañías reconocen o, digamos, generan, amparan la cobertura. En el transporte terrestre te dice básicamente casi todas las coberturas o las pólizas de transporte. El vehículo de propiedad, el transporte tiene que ser un vehículo de propiedad del asegurado y o vehículo de terceros bajo su responsabilidad y o a través de agencias o empresas de transporte legalmente constituidas y autorizadas para el transporte de la carga. Estos requisitos han sido impuestos justamente para evitar coberturas por siniestros debido a negligencias, debido a
transportes no acondicionados, que no se encuentran autorizados, que no deberían estar circulando. El ferrocarril te dice que son el transporte en vagones o en vagonetas debidamente acondicionadas para transportar la carga y que deben pertenecer a empresas ferroviarias. Ahí no hay tanta discusión. En el transporte aéreo te dice que son aeronaves de líneas aéreas de servicio comercial que cuenten con rutas establecidas para el servicio de transporte de carga. No todos los aviones tienen la ruta del servicio de transporte de carga ni tampoco el acondicionamiento para el transporte de carga. Eso es lo que hay que verificar. Y el transporte marítimo te dice son buques que debidamente clasificados por sociedades clasificadoras y que esté registrado en el Lloyd's Register, que es un registro internacional de buques. Ahora, ¿cuáles son los bienes asegurables para el transporte o asegurables de transporte? Son diversos. Podemos encontrar maquinaria, equipo y herramientas, repuestos, materias primas en general, vehículos livianos y pesados, alimentos no perecibles y bebidas, perecibles en general sean refrigerados o frescos, harina, aceite de pescado, plástico, papelera, productos en general de la industria metalmecánica, concentrados de mineral, equipos pesados de minería, equipo de cómputo, equipo de celulares, perfumes, vidrios, efectos personales, de mudanza, obras de arte, hasta armas, municiones, tabaco, licores y ríos, todo lo que se puede transportar puede ser un bien asegurable. Hay algunos casos que hay excepciones o que hay normativa específica que se debe cumplir debido al tipo de carga que se está transportando y que cada compañía de seguros tiene sus requisitos que hay que evaluar. Contrato de seguros marítimos. A ver, como les había comentado, el transporte de mercaderías por mar es el más utilizado a nivel mundial. Casi el 80-85% de mercaderías se transporta por mar. Entonces, vamos a centrarnos en el contrato de seguros marítimos, siendo el más relevante para que les pueda quedar bien claro cuál es la importancia del transporte internacional y los seguros que cubre. A ver, los seguros marítimos es primero un seguro de daños. Es un seguro de la categoría daños. Es aquel por el cual la compañía de seguros se obliga a indemnizar al asegurado a cambio de una prima, tal cual como vimos el contrato de seguros, dentro de las coberturas acordadas, pero por los daños patrimoniales que sufran los intereses asegurados con ocasión de la navegación marítima. Brinda cobertura tanto a los propietarios de los buques como a los cargadores y cubre una variedad de riesgos asociados a travesía marítima. El Marine Insurance Act de 1906, que es la ley inglesa, nos dice que es un contrato mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado en la forma y medida convenida contra las pérdidas marítimas, es decir, las pérdidas incidentales a la aventura marítima. O sea, acá lo que rige es navegación marítima, travesía marítima, aventura marítima. ¿Qué es aventura marítima? Puede ser cualquier mercancía embarcada u otro bien mueble pueden ser expuestos a riesgos marítimos, es decir, a los riesgos inherentes al transporte mediante mar, utilizando el mar. La ganancia o adquisición de cualquier flete, de dinero, de pasaje, comisión, beneficio u otro beneficio pecuniario, la garantía de cualquier anticipo, préstamo o desembolso, está en peligro por la exposición de los bienes asegurables a peligros marítimos, riesgos o peligros marítimos. El propietario u otra persona interesada o responsable de los bienes asegurables puede incurrir en responsabilidad frente a terceros por causa de los riesgos marítimos. Entonces, la cobertura de los seguros marítimos ante los riesgos de la navegación marítima o de esta aventura marítima registra entonces una pluralidad de intereses para los buques, para los fletes, para las mercancías y para la responsabilidad. La noción del riesgo de navegación marítima es la posibilidad de la realización de un evento dañoso para el interés asegurado. Es el elemento fundamental que califica, por tanto, un seguro marítimo. Antecedentes. Acá hay varias discusiones sobre cuál es el origen del seguro marítimo. Yo les he traído dos. Uno dice que los primeros seguros marítimos surgen en el Mediterráneo durante la Edad Media como consecuencia del desarrollo del comercio marítimo. Los aseguramientos marítimos se hacían a través de un préstamo de dinero.
Un dato particular es que el primer contrato de seguros marítimos fue suscrito en el año 1347, en el cual se aseguraba el buque Santa Clara, que tenía una ruta entre Génova y Mallorca. Estos contratos recibieron inicialmente el nombre de pólizas de seguros, que era un documento firmado por el duque de Génova en el año 1390, que aparece por primera vez la palabra assicuramentum, utilizada con el concepto moderno del seguro, así como las primeras disposiciones legales para regular. Es así, se dice que en 1435 se promulgaba en Barcelona la ordenanza del seguro marítimo, la reglamentación más antigua de la que se tiene noticia. Ese es el primer antecedente, y tenemos otro antecedente, que este es, digamos, el más comercial, que te dice que alrededor de 1688, Edgar Lloyd abrió en la calle Tower Street, en Londres, un café al que se llamó Lloyd's Café House, en lo que consiguieron con la creciente demanda de seguros marítimos. Era un café, este señor Edgar Lloyd abrió su café, pero justo era en la época de todo el comercio, de las travesías marítimas, y tanto fletadores, capitanes, armadores, comerciantes, iban al café. Iban al café y tenían en común un interés en el comercio marítimo, lo que le valió a Lloyds, a Edgar Lloyds, el reconocimiento como su café para el lugar de la contratación de seguros marítimos. De ese café, como habían tantas partes involucradas en el comercio internacional marítimo, el comercio marítimo en esa época, empezaron ahí a negociar y a contratar seguros marítimos. Así, en 1769, un grupo formado por los más reputados clientes de Lloyd forma el New Lloyd's Café House, formado por más de 79 aseguradores. Esta ha sido una empresa, 79 aseguradores y brokers, quienes aportaron un monto de 100 euros para un nuevo local. Y hoy en día lo que se conoce como Lloyd's, que es esta asociación de agentes, sigue rigiendo, y por eso se dice que desde ahí nació. Pero bueno, regresemos al contrato de seguros marítimo. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Muy parecidos a los elementos de un contrato de seguros normal. Tenemos el principio de máxima buena fe. Te dice que el contrato de seguros marítimos se sustenta por la veracidad y buena fe de las partes, evitando cualquier intento de dolo o mala fe. Esto es en las declaraciones de la mercadería, de los puertos, etcétera. Interés asegurable es, como les dije, la relación de equidad entre el bien asegurado y el asegurado como tal. Indemnizatorio, ¿por qué? Te dice, en caso de pérdida o daño, el asegurado será indemnizado de acuerdo a las condiciones pactadas en la póliza. Y la subrogación, que es un tema importante en los seguros de gran envergadura, es aquel derecho que faculta a la compañía de seguros a recuperar la indemnización pagada al asegurado frente a terceras personas que ocasionaron el daño. Eso es importante porque el asegurado tiene la obligación de garantizarle a la compañía su derecho y a no violar o no perjudicar el derecho de la compañía a subrogarse. Entonces, ¿cuáles son las coberturas a nivel general en seguros marítimos que de repente han escuchado? Tenemos el seguro de casco y maquinaria, en inglés Hull and Machine. Es un seguro requerido por el armador para proteger su interés económico en el barco, destinado a asegurar el casco del barco y su estructura. El casco, como ven la foto, es la base, el material, lo que condiciona el buque. Seguro de pérdida total cubre la diferencia entre el valor real de valor de mercado y su valor asegurado bajo el seguro de casco y maquinaria, y cualquier pasivo por colisión que exceda la suma que está asegurado bajo el seguro. Pérdida total es cuando se declara que el bien ya no puede ser recuperado, ya no puede ser reparado, y se le declara en pérdida total. Seguro de pérdida de fletamento indemniza al armador contra cualquier pérdida de ingresos que pueda surgir como resultado de un evento que haya causado daños físicos al barco y que sean responsables bajo la cobertura de casco y maquinaria. Protección contra daños o pérdida de carga. Esta es la forma más común del seguro de carga. Se basan en las cláusulas del Instituto de Seguro de Carga de Londres, que ya les voy a explicar en un rato, pero es una de las coberturas más usadas básicamente
la contratas para asegurar el transporte marítimo de tus bienes para que lleguen al puerto o que sean entregados en tu lugar de destino de acuerdo a las condiciones pactadas. Seguro de protección e indemnización, que son los seguros P&I. Los seguros P&I cubren las responsabilidades frente a terceros y los gastos que no están asegurados en las pólizas de casco y maquinaria y otras pólizas marítimas, ¿ya? Una RC, un seguro de responsabilidad civil. Seguro de defensa es aquella cobertura que te va a cubrir los costos legales en los que puede incurrir un armador y otros gastos relacionados con el reclamo, pero para los cuales la cobertura de seguro no está disponible. No hay para que asuman tu defensa legal. Ahora sí, las cláusulas de carga del Instituto de Aseguradores de Londres son cláusulas estándar del seguro del transporte de uso más habituales, las cuales deben ajustarse en los países y cubren los principales riesgos tanto de la carga como del medio de transporte. Entonces, estas cláusulas las pueden ver en pólizas nacionales, o sea, son como los Incoterm, digamos, son usados o aceptados internacionalmente y son pactados en las coberturas y en las pólizas de transporte. ¿Qué nos dicen este tipo de coberturas? Se dividen en tres grandes bloques: cobertura A, cobertura B y cobertura C. La cobertura A te dice, es la más amplia de las coberturas y cubre todos los riesgos de pérdidas o daños a los objetos asegurados, menos las exclusiones pactadas, ¿no? Las exclusiones detalladas. La cobertura B es una cobertura para riesgos específicos. Te dice, cubre todo pérdida o daño atribuible a fuego de explosión, encallamiento, naufragio, avería o breza, robo, saqueo, daños por condensación, derrames, roturas y avería o brezas, salvo las excepciones. Y en esta, el asegurado tiene la necesidad de mostrar la pérdida por el evento cubierto. La cobertura C es la más sencilla o la más básica y te dice que es una cobertura para riesgos catastróficos, cubre toda pérdida o daño atribuible a la avería general, al fuego de explosión, colisión, embarque, encallado, sacrificio de avería general, entre otras, salvo también las excepciones planteadas. Entonces, como podemos ver, estas cláusulas, ¿por qué son usadas internacionalmente? Porque han logrado agrupar las principales coberturas de los riesgos que tiene el transporte internacional de mercadería, específicamente por mar. Y ya, yo he tratado de, no alargarnos tanto, de darles una visión general de qué es el seguro a nivel amplio y cuál es el seguro que regule el transporte internacional de mercaderías, específicamente el contrato de seguros marítimo, que como les expliqué es el contrato más usado a nivel internacional. Esto por mi parte, podemos pasar, no sé si tienen preguntas. Creo que no hay preguntas. Ustedes me dirán, ¿lo dejamos ahí? ¿Quieren que toque algún otro tema? Bien, estimada doctora, su ponencia ha sido bastante clara, bastante didáctica y al parecer no hay preguntas en el chat, así que espero que le haya quedado claro bastante el tema. Los Y libero para que puedan irse ya. bien, estimada doctora, muchísimas gracias por su ponencia, le extendemos Gracias a nuestra ustedes. gratitud
gratitud por su participación en este diplomado. De verdad, su conocimiento y experiencia ha sido bastante enriquecedora. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta Bien, luego. estimados participantes, con ello hemos finalizado las dos sesiones que se tenían programadas para hoy. Muy buenas noches y gracias. Los que desean adquirir el certificado pueden escribirnos al interno.